A continuación voy a describir algunas de las ideas más importantes desarrolladas por Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824 y que forman parte de este trabajo titulado Reflexiones sobre el poder motriz del fuego y sobre las máquinas que lo realizan. Su principal motivación fue reconocer que las máquinas desarrolladas por los ingleses, entre ellos, por ejemplo, Watts, habían transformado la tecnología de la época y eran sumamente importantes para el desarrollo de la civilización. Pero daba cuenta que no se entendían los principios de su funcionamiento, claramente. De hecho, establece precisamente que el fenómeno de la producción de movimiento por el calor no se ha considerado en la época desde una perspectiva lo suficientemente general. También menciona que los conocimientos sobre su funcionamiento son incompletos y por lo tanto es difícil reconocer cuáles son los principios de funcionamiento de una máquina y cuáles las leyes que lo determinan. Pero en este trabajo de gran intuición científica que muestra Carnot, nos hace entrever que él reconoce cuáles serían, de acuerdo a algunos principios sumamente importantes en su análisis. Y entre ellos es la temperatura, o más bien las temperaturas entre las cuales esta máquina funciona y cómo el calor fluye entre una temperatura alta y una temperatura baja en la producción de trabajo. Entonces, Carnot plantea un ciclo termodinámico basado en 4 etapas, 2 etapas isotérmicas y 2 etapas adiabáticas entre 2 temperaturas alta y baja que aquí vamos a denominar TH y TC. Esencialmente lo que plantea es que es importante que haya una transformación del calor en trabajo y eso es lo que ocurre precisamente en la etapa 1 con una expansión isotérmica cuando el calor se transfiere a partir del baño térmico de alta temperatura para transformarse en trabajo. Pero como este es un ciclo entre 2 temperaturas, entonces es necesario llevar este sistema a una temperatura baja. En la época se sabe que una expansión suficientemente rápida que evita la transferencia de calor, es decir, una expansión adiabática, permite la disminución de la temperatura. Y de esta manera, el proceso 2, la etapa 2, que nos lleva del estado B a C, es un proceso donde la temperatura disminuye sin necesidad que haya transferencia de calor, porque ese calor transferido no sería aprovechado en la conversión de trabajo en esta máquina. Entonces, en una siguiente etapa, que es una expansión, se logra la disminución de la temperatura del sistema y para recuperar el estado inicial A se plantean 2 etapas. Una, primero en la que se hace una compresión isotérmica, se reduce el volumen hasta un cierto punto, en este caso el estado D, a partir del cual, mediante una siguiente compresión adiabática, se puede recuperar el estado A. En este caso, entonces, el trabajo neto se realiza precisamente a través del ciclo de estas 4 etapas y ese está representado por el área dentro del ciclo, el trabajo neto, y la eficiencia de este ciclo sería la relación entre el trabajo obtenido y el calor que se ingresa al sistema, que claramente lo podemos identificar específicamente en la etapa 1. Entonces, para hacer el análisis termodinámico, vamos a analizar cada una de estas etapas y calcular, como hemos visto, calor, trabajo, cambio de energía interna y entalpía. Iniciamos con la etapa 1, que es un proceso isotérmico. Siendo un proceso isotérmico y asumiendo que nuestra sustancia se comporta como un gas perfecto, el cambio de energía interna es cero. Y lo mismo para la entalpía, es cero porque estas dos cantidades dependen directamente de la temperatura que no está cambiando. Para un proceso isotérmico, el trabajo lo podemos escribir como menos R por T, en este caso la temperatura TH, y el logaritmo natural de volúmenes final e inicial, VP y VA. Como delta U es igual a 0, el trabajo es igual al calor, pero de signo contrario. Entonces escribimos el calor, cambiando el signo al término que habíamos escrito para el trabajo.
En la etapa 2 tenemos un proceso adiabático y por definición la transferencia de calor es cero. Como hay un cambio de temperatura, podemos calcular cambio de energía interna utilizando la diferencia de temperaturas. Tc es la temperatura final, Th la temperatura inicial, y multiplicando por el número de moles y la capacidad calorífica a volumen constante. Si queremos calcular la entalpía, usamos una expresión similar, pero en este caso utilizando el Cp. Y como el calor es igual a cero, en un proceso adiabático, el cambio de energía interna es igual al trabajo. La etapa 3 es una compresión isotérmica y los términos van a ser similares a los de la etapa 1. Claro, en este caso, los volúmenes inicial y final son volumen C y volumen D, respectivamente. Y la etapa 4 es una etapa adiabática, el calor transferido es cero y los demás términos los escribimos como habíamos hecho antes. En este caso, la temperatura final es la temperatura TH y la temperatura inicial TC. Lo que podemos ver en el cambio de energía interna para calcular el cambio total es que los términos de cambio de energía interna en la etapa 2 y 4 son iguales pero de signo contrario. Entonces estos se cancelan para darnos un cambio de energía interna igual a cero en la conclusión del ciclo, lo cual es razonable porque la energía interna es una función de estado y en un ciclo iniciamos y terminamos en el mismo estado y por tanto no debe existir un cambio de energía interna. Y lo mismo debemos observar para la entalpía. En el caso del cálculo de trabajo, el trabajo correspondiente a las etapas 2 y 4 son iguales y de signo contrario, es decir, la expansión y compresión se cancelan y estas dos etapas lo que están haciendo es llevarnos de una temperatura a la otra, entonces no hay una contribución neta al trabajo por estas dos cantidades y el trabajo neto sería la suma de los trabajos realizados por el sistema y sobre el sistema en las etapas 1 y 3 respectivamente. Y lo mismo para el calor, tenemos dos términos que cuando comparamos el calor neto con el trabajo neto, vemos que son iguales, pero de signo contrario como es de esperarse, ya que delta U es igual a cero. Entonces ahora lo que queremos es calcular la eficiencia de este ciclo de acuerdo a las condiciones que Carnot nos dice que debe cumplir para que la eficiencia de conversión del calor sea máxima. Entonces, la eficiencia hemos definido como el trabajo neto en valor absoluto, porque estamos usando negativos para su expresión, entre el calor ingresado al sistema, que es específicamente calor transferido en la etapa 1. Tenemos entonces NRTH, logaritmo natural de VB sobre VA en el denominador, y la suma de términos en las que estamos factorizando el término NR y eliminando el signo negativo, porque como esa es una cantidad negativa, el trabajo neto realizado por el sistema, el valor absoluto sería multiplicarlo por un signo negativo. Podemos factorizar el término DNR y eliminarlo. Tenemos que el primer término del denominador y el término del numerador son iguales, entonces podemos hacer esa división y tendríamos este resultado. Tenemos entonces dos relaciones de volúmenes, BD y BC, en logaritmo, tanto en el numerador como en el denominador de este segundo término. Si vemos nuestro ciclo, vamos a ver que los volúmenes no son independientes unos de otros, sino corresponden a vértices que cierran el ciclo. Entonces, podemos recurrir a la siguiente relación para un proceso adiabático. Si analizamos el proceso adiabático en la etapa 4, el cambio de temperatura entre esas dos isotermas, TH y TC, es igual a la relación de volúmenes VD y VA elevados a gamma menos 1. De la misma forma, para la etapa 2, el cambio de temperaturas entre TH y TC ahora estaría relacionado volúmenes VC y VB, también a la gamma menos 1. Entonces, estas dos cantidades
representan la misma relación de temperaturas, por tanto, la relación de volúmenes debe ser igual. VD en VA igual a VC en VB. Y si rearreglamos estas relaciones, haciendo un intercambio de términos, llegamos a la conclusión que VD entre VC tiene que ser igual a la relación de VA en VB. Y esto haría que los logaritmos que encontramos en este término que acabamos de escribir nos dan un menos 1, porque en el denominador tendríamos una relación inversa VB en VA, que es igual a la relación VC en VD. Entonces, esto lo podemos reemplazar, esa relación de logaritmos, con un menos 1 y llegamos a una conclusión que deriva del trabajo de Carnot, pero que la realiza Clausius mucho más adelante, en 1850, en la que la eficiencia del ciclo de Carnot depende solamente de las temperaturas. Y es precisamente este resultado al que queremos llegar, que es independiente de la sustancia con la que estamos realizando el ciclo. Solamente depende de las temperaturas, como Carnot había anticipado. Entonces, este es un resultado claramente bastante fundamental, que de entrada nos dice precisamente que la eficiencia va a depender de la diferencia de temperaturas entre las cuales este ciclo está trabajando. Si la temperatura TH es alta, lo más alta posible, y TC lo más baja posible, entonces la eficiencia en la conversión de calor en trabajo va a ser también la más alta. Entonces este resultado es en sí mismo muy importante. Si analizamos en un poco más de detalle, siguiendo el trabajo de Clausius, tenemos que el delta U del ciclo es la suma del calor neto producido tras el ciclo y el trabajo neto. El trabajo neto lo visualizamos, habíamos dicho, como el área dentro del ciclo. Y esto debe ser igual a 0, lo que implica que el trabajo neto es igual al calor neto con un signo cambiado. Si transferimos esta información a nuestro cálculo de eficiencia, el calor neto es la suma del calor transferido en la etapa 1 y en la etapa 3. En la etapa 2 y en la etapa 4 no tenemos transferencia de calor. Entonces el calor neto es igual al valor absoluto del trabajo neto es igual a QH más QC. Y eso va dividido entre QH para calcular la eficiencia. Entonces obtenemos una expresión para la eficiencia que es igual a 1 más QC entre QH. Claro, aquí entendemos que QC es un valor negativo porque está saliendo del sistema y QH es un valor positivo. Y esta forma se parece mucho a la expresión que acabamos de obtener. Sin embargo, la eficiencia, específicamente hablando del ciclo de Carnot, es igual a 1 menos TC entre TH. El término de 1 más QC entre QH es un término general para cualquier tipo de ciclo. Si igualamos estas dos expresiones, llegamos a la conclusión que la relación de temperaturas multiplicadas por un signo negativo debe ser igual a la relación de calores QC entre QH. Y rearreglando términos, podríamos escribir QH entre TH, QC entre TC, que pasamos del lado izquierdo con signo cambiado, y eso debe darnos 0. Entonces aquí hay un resultado sumamente importante que podemos expresar como una sumatoria para generalizar que la suma de los términos calor transferido entre temperatura debe darnos 0. Y entonces estamos hablando de una cantidad que tras un ciclo el resultado es 0. Y cuando tenemos una cantidad que tras un ciclo su resultado nos da 0, eso nos dice que esa cantidad es una función de estado. En el análisis que hace Clausius y la generalización lo plantea de esta forma. Imagínense que nosotros tenemos un espacio presión-volumen que podríamos dividir en infinitesimales ciclos de Carnot, como se está mostrando aquí, isotermas y adiabatas que están finamente divididas en distancias de temperatura infinitesimales. Entonces nosotros podemos componer cualquier ciclo arbitrario, no tiene que ser el ciclo de Carnot, pero sí un ciclo reversible
Y podríamos escribir entonces para ese ciclo arbitrario, que en este caso está mostrado con la línea anaranjada, que la integral cíclica de la transferencia de calor reversible entre la temperatura tiene que ser igual a cero. Entonces aquí estamos generalizando ya no como una sumatoria, sino como una integral de todas las etapas posibles que podrían ayudarnos a describir este proceso cíclico, y ese resultado tiene que ser igual a cero. Y por tanto, entonces, decimos que dQ reversible entre la temperatura está definiendo una función de estado, y esa función de estado es la entropía. Entonces hay una cantidad que es una función termodinámica que va a estar asociada precisamente al resultado que estaba buscando Carnot, que era responder si es que había una cantidad máxima que podíamos convertir del calor introducido al sistema en trabajo. Entonces es la entropía la que va a determinar que no podemos convertir todo el calor en trabajo, sino solamente una fracción que va a depender de las temperaturas entre las cuales el ciclo se realice.